Buenas tardes, estimados docentes, directivos, seguidores de nuestro espacio justamente que es dedicado a la mejora de la práctica pedagógica. Sean bienvenidos a este último webinar y a este último espacio de diálogo para la reflexión docente en el marco de la mejora de la práctica pedagógica. Los invitamos pues a unirse a esta transmisión en colaboración con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, quienes el día de hoy van a estar reflexionando sobre el último tema propuesto, que es el cultivo de las habilidades socioemocionales para la vida política, ¿no? Entonces, pero que no está alejado de los temas educativos. Entonces los invitamos a que se unan, invitamos a los docentes y directivos de las instituciones educativas de la UGEL 03 a que se unan a esta transmisión. Invitamos pues a los docentes de inicial, primaria, secundaria, educación especial, ¿no? A que se unan, a los directivos también, a que se unan y el día de hoy establezcan algunas opiniones y comentarios en base a este espacio de reflexión que se ha generado desde el área pedagógica, desde el área de gestión de la educación básica, regular y especial, en colaboración con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que también pertenece a la jurisdicción de la UGEL 03, se encuentra en Pueblo Libre, y que gentilmente ha estado en esta serie de webinars y gentilmente ha cedido de repente la participación, ha motivado, ha promovido la participación de sus estudiantes para hacer esta reflexión en estos espacios educativos, ¿no? En estos espacios donde los maestros podemos comentar y opinar de temas que son actuales, temas que tienen que ver con la práctica pedagógica, la reflexión, y que hemos tenido sobre, por ejemplo, la importancia de la democratización en la vida escolar, hemos tenido cómo enfrentar esas noticias creadas especialmente para de repente ocultar algunos hechos, algunos sucesos, y también hemos hablado de las artes y humanidades dentro de la formación clave para la democracia. Y siempre tomando como base nuestros documentos educativos, que son el Currículo Nacional, y también como otro documento importante para los docentes, que es el Marco de Buen Desempeño Docente, ¿no? En sus diversas competencias y sus diversos desempeños. Documento que nos motiva a reflexionar, a pensar cómo es nuestra práctica pedagógica, cómo lo aterrizamos a la realidad. Entonces, les damos la más cordial bienvenida a este espacio y nos estamos uniendo ya, ¿no? Nos estamos uniendo ya, estamos conectándonos. Nos dicen, por favor, de qué institución educativa nos están acompañando, ¿no? Para poder saludarlos y darles la más cordial bienvenida, ¿no? Aquí está Marlene, que nos saluda desde la institución educativa José Santos Chocano. Y, bueno, invitamos a todos los maestros a que se unan a esta última, a este último tema, que es el cultivo de las habilidades socioemocionales para la vida política. Un tema que está presente después de estos 2 años de pandemia, que nos ha golpeado en muchas ocasiones a todo nivel, por el encierro en el cual hemos estado durante mucho tiempo y que ahora estamos nuevamente tratando de retomar. Pero eso significa que también tenemos que reacomodarnos a la vida social, a las normas de convivencia, a la expresión democrática, a cultivar aquellos valores que habíamos de repente dejado para la parte individual y que
ahora vamos a tener que construir nuevamente o reconstruir, ¿no?, algunos aspectos y algunos valores, ¿no?, algunas cosas socioemocionales y algunos valores como la justicia, la solidaridad, la confianza en el otro, el amor en las personas, ¿no? Entonces, es importante saber de dónde se están conectando con nosotros. Bien, Marlene, como le decíamos, de José Santos Chocano, Clara Cecilia Vargas, la saludamos, muy buenas tardes. Genaro Jesús Díaz Orbegoso, Godofredo Vidal, Clara Cecilia nos dice que viene de Ramón Espinosa, Genaro Díaz nos dice que viene del 1117 Andrés Avelino Aramburu, Robert Glenn Sarabia del 1124, José Martí, Fredesvinda Tocto de la 1161. Muchas gracias por estar conectándose con nosotros. También Diana Olaya del Micaela Bastidas. Muy bien, muchísimas gracias por conectarse y esperamos también, dentro de breves minutos también van a colocar también un link de asistencia y también esperamos sus comentarios, sus opiniones, ustedes como maestros, ¿no? Como maestros, como docentes, ¿no?, de esta comunidad educativa de la UGEL 03. ¿Qué opinión tienen ustedes, ¿no? Queremos saber sus comentarios, sus opiniones sobre el tema de las habilidades socioemocionales para la vida política. Y no miremos de repente la política como solamente la estructura de partidos políticos, sino cómo nos comportamos dentro de la sociedad, ¿no? Cómo hacemos palpable algunas actitudes, algunas acciones, cómo es nuestra forma de comportamiento en relación a la sociedad. En ese sentido, estamos hablando de política, no en el sentido de la estructura de partidos políticos ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, hay varios conceptos de los cuales tenemos que partir. Bien, los saludamos a todos ustedes. Muy buenas tardes desde el área de gestión de la educación regular y especial. Les saluda la especialista Patricia Ortiz y desde la dirección de la UGEL 03 con la señora Carmen Medina, nuevamente los saluda y en esta oportunidad vamos a dejar en el uso de la palabra al coordinador pedagógico José Olivos. Adelante, José, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pati. Buenas tardes a todos los docentes que se están conectando en este muy importante espacio de diálogo para la reflexión docente en el marco de la mejora de la práctica pedagógica. Agradecer de antemano a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con quienes estamos haciendo este tipo de actividades, este tipo de eventos muy importantes, pensando siempre en la formación de nuestros docentes, en mejorar esas necesidades formativas que se requieren para poder, pues, en todo sentido, brindar una educación, una formación integral a nuestros estudiantes de BR y de educación básica especial. Entonces, en nombre de la jefa del área, Natalie Canales Vargas, les damos la bienvenida a todos ustedes, a los docentes que nos siguen en todos los eventos, en todos estos importantes webinars, que obviamente AGEBRE siempre se ha comprometido y se seguirá comprometiendo con estos eventos que van a servir para mejorar esas debilidades que a veces tenemos en nuestra práctica. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias al equipo de Ramón, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con quienes hemos venido realizando estas actividades y también vamos a seguir planificando otras actividades pensando siempre en la mejora de la educación. Entonces, muchísimas gracias. Este es un importantísimo evento, cultivo de habilidades socioemocionales para la vida política, quienes estarán pues exponiendo aquí el equipo de la universidad, un interesante tema que nos va a servir a todos para hacer nuestras mejoras también profesionales. Muchísimas gracias, Patricia, muchísimas gracias a todos y adelante con el evento. Buenas tardes. Gracias, José María. Buenas tardes. Y ahora vamos a presentar a Raúl Andrés Vélez Quinto, quien el día de hoy nos va a compartir algunas reflexiones muy importantes sobre este tema que tiene que ver con el cultivo de habilidades socioemocionales para la vida política. Raúl Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eres bienvenido a esta tu casa, el área de AGEBRE.
y bueno, te invitamos a encender tu cámara y de repente a compartirnos tus reflexiones y tu saludo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero saber, ¿se me escucha bien? ¿Hay buen sonido? Sí, bueno, un poco, tal vez si pudieras elevar un poquito el volumen de tu equipo, pero estás bien encuadrado ¿no? Y estás en la distancia correcta, ¿no? De la cámara. Bueno, sí, muchísimas gracias por la invitación, de hecho. Yo soy Raúl Belli, soy estudiante de Filosofía de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y claro, en este caso, pues, voy a presentar ese tema relacionado con las habilidades socioemocionales de mano de dos autoras que son filósofas y que creo que tienen mucho que decirnos para poder hacer un buen cultivo también de las emociones en la formación escolar, en los colegios, en la educación primaria también, ¿no? Entonces, me parece que el pensamiento de esas autoras va a ser indispensable para poder abrir un diálogo, ¿no? Que sea interesante en este aspecto. Entonces, no sé, me dice si ya puedo... Sí, Raúl, puedes iniciar con tu presentación, no hay ningún problema, y de repente si hubiera algún comentario o pregunta, ten por seguro que de repente vamos a coordinar para poder comentarlo y que tú pases a hacer la reflexión correspondiente. Adelante. Perfecto. Bueno, entonces, como he explicado y como también está en este momento, pues, el tema que se ha compartido con todos ustedes, el tema central de esta ponencia es las habilidades socioemocionales, pues, en la educación, ¿no? Para la formación. Pero me parece importante partir de dos cuestiones que son fundamentales también para la educación y que con el tiempo se han venido implementando, ¿no? Y que es una temática que está dentro del pensamiento de estas dos autoras que ya voy a mencionar quiénes son. Y son estas dos ideas que no quiero que perdamos de vista, ¿no? Primero, el juicio crítico y luego las emociones políticas, ¿no? Y cómo podemos usar estos dos elementos para la formación educativa, ¿no? En la formación escolar de niños y jóvenes. Dos elementos que son importantes y que me parece van a ir delimitando un poco, pues, toda esta teoría en la que vamos a ir entrando. Bueno, primero que nada debemos de partimos de esta consideración de que las emociones han sido relegadas, ¿no? Han sido relegadas por gran parte por mucho tiempo, ¿no? Tanto por la filosofía, tanto también por la educación. Quizás de nuestras propias experiencias educativas podemos decir que en años, no sé, antiguamente, la educación era muy diferente a lo que tenemos hoy día, ¿no? La educación era centrada en una transmisión de conocimientos, el profesor transmitía conocimientos a los alumnos, quizás una educación un poco más estricta, un poco más cuadriculada de cierta manera, y se centraba pues en transmisión de información, ¿no? El profesor era aquel que transmitía la información. Y las emociones, todo lo que tenía que ver con lo emocional, con este fuero interno emocional del estudiante, se ocultaba o quedaba relegado, quedaba fuera, era excluido del ambiente educativo. Y así también ha pasado en la filosofía, también ha pasado en muchísimos otros ámbitos de la sociedad, también en la política, etcétera, ¿no? Y hay un mayor dominio en ese sentido, pues, a la razón, ¿no? Porque lo que se pretende comunicar, en este caso, son conocimientos, ¿no? En la formación, al menos, se quiere transmitir conocimientos. Las emociones, por tanto, van a quedar relegadas. En la educación hoy en día se ha dado una importante campaña por cultivar habilidades socioemocionales, ¿no? Hay una nueva forma quizás hoy de concebir la educación, ¿no? Ya no nos centramos tanto en compartir información, en solamente transmitir cierta información o técnicas a los estudiantes, sino que sabemos, y quizás en diferentes talleres, en otros espacios, sabemos que es importante también tocar estas áreas emocionales con los estudiantes, ¿no? Pero también tocar esas áreas emocionales requiere de cierta técnica, requiere también de una formación constante, ¿no? Porque no hablamos en este caso de emociones como simple sentimentalismo. Eso no es un buen concepto de emociones que queremos abordar. Estamos abordando un concepto de emociones que va a tocar estos dos puntos que están acá, ¿no? Primero, que las emociones son fundamentales para el desarrollo de vínculos significativos en diferentes ámbitos, en la familia, con los amigos, con compañeros del trabajo, etc.
En cualquier espacio en que nuestros estudiantes, bueno, en el futuro se van a encontrar, van a tener que relacionarse con diferentes personas, ¿no? Y van a ir creando vínculos significativos con estas personas. Entonces ahí la pregunta vendría a ser, pues, ¿cómo se está, cómo se procede en la educación, ¿no? Para poder aportar a un buen cultivo de emociones en este aspecto, ¿no? Y un segundo aspecto de las emociones también es que tienden un puente entre la agencia individual y la agencia política, ¿no? Agencia individual, pues todo lo que tiene que ver con nuestro fuero interno, ¿no? Como persona, como individuos. Hay una parte individual propia de nosotros, ¿no? que nos caracteriza, que nos hace ser quienes somos. Pero a la vez, no podemos perder de vista la agencia política. El hombre, el ser humano, mujeres, hombres, somos llamados también a una participación política. Eso quiere decir que estamos destinados pues a compartir con otros, ¿no? La acción se da en pluralidad, la acción política se da en pluralidad, se da en contacto con otros. Entonces, hay un aspecto individual y un aspecto colectivo que puede ser relacionado con lo político, ¿no? Y las emociones son un vínculo un puente que se crea entre estas dos agencias, ¿no? Que no podemos perder de vista. Muy bien. Entonces, ahora sí, lo que yo propongo hacer en este espacio es poder analizar, de la mano de dos autoras, como yo venía diciendo, este aspecto, ¿no? De juicio crítico y emociones políticas. Las dos autores son Martha Nussbaum, por un lado, es Martha Nussbaum y Hannah Arendt, ¿no? Voy a explicar un poquito qué dicen esas dos autoras y después explicaré, pues, quiénes son básicamente, ¿no? ¿Cuál es su corriente, más o menos de qué hablan en la filosofía, ¿no? Para Nussbaum, las emociones humanas son racionales, ocupan un lugar en la mente y son producto de un proceso lógico racional. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos hablar de emociones simplemente como una respuesta sensitiva, corporal o un estímulo, ¿no? Que se da, pues, frente a otro estímulo externo que viene y me acecha, ¿no? Por ejemplo, emociones, sabemos que existe el miedo, la ira, la repugnancia o el asco, etc. Martha Nussbaum tiene un montón una lista de emociones, ¿no? Las cuales analiza parte por parte. Pero sí, no hablamos de emociones simplemente como una respuesta sensitiva, sino emociones. O sea, Nussbaum dice que las emociones tienen un aspecto racional, o sea, ocurren en la razón, no están acá, a veces decimos y podemos entender que las emociones están solamente en el corazón o están en otra parte, no, también son parte de nuestra estructura cognitiva, de nuestra mente, ¿no? Y, por tanto, porque tienen una estructura cognitiva, dice Martha Nussbaum, estas emociones nos permiten hacer juicios valorativos, ¿no? Sabemos que también la educación hoy en día, al menos la educación universitaria, también promueve esto del juicio crítico, ¿no? Que los estudiantes puedan ser críticos, ¿no? Con la realidad, con su entorno. No podemos perder de vista las emociones en este proceso crítico. Las emociones son las emociones siempre van a tener un lugar en nuestros juicios valorativos, como dice Nussbaum, ¿no? Nos ayudan a valorar, a decidir también en cierto aspecto, ¿no? Y la otra autora, Hannah Arendt, que es una autora que hemos trabajado también esta autora la hemos trabajado en el curso de autores contemporáneos. Arendt, al contrario, a diferencia de Nussbaum, ella dice que, por ejemplo, el amor, que es como emoción, Nussbaum también dice que el amor es una emoción, pero dice Arendt que el amor como emoción es apolítico y también es antipolítico. O sea, lo que nos dice Arendt es que no podemos cultivar en las aulas amor. No podemos enseñar amor, no podemos enseñar a nuestros alumnos a amar, porque eso es antipolítico. O sea, no ayuda a la política, no ayuda a la acción política del hombre, ¿no? A la democracia, a constituir una sociedad más justa, etcétera, ¿no? Todo lo que esto implica, ¿no? Y por tanto, dice Arendt, el amor no debe incidir en la esfera política social, y esto incluye en la educación. No podemos formar a nuestra gente, a nuestros alumnos con amor, o en base al amor, porque esto va a afectar a la vida política social. Muy bien. Lo que sí favorecería, dice Hannah Arendt, es el desarrollo de un juicio crítico en las personas. Y este es su legado, el legado que ha venido dejando Hannah Arendt a lo largo de la historia, ¿no? Ahora, aquí hay un punto de referencia que ya creo que podemos ver. Juicio valorativo, juicio crítico. Un punto de referencia para poder entender mejor la teoría de estas autoras y poder complementarlas, ¿no?
Son las autoras de las que ya he estado hablando. Primero, Hannah Arendt. Hannah Arendt es la filósofa alemana, muere en Nueva York en 1975, tiene ascendencia judía, vive en esta época durante la Segunda Guerra Mundial, por tanto tiene que salir de Alemania, por eso viaja a Estados Unidos, etc. Y de ahí ya un poco en su contexto podemos ir entendiendo por qué Arendt lo que hace en su teoría es hablar sobre el amor, ¿no? ¿Por qué el amor es importante? ¿No? Porque, publicaciones que ya tiene como orígenes el totalitarismo, la condición humana, hablan básicamente de esta condición del ser humano que necesita para la acción política, para el actuar político, ¿no? Y uno de esos elementos es el juicio crítico, ¿no? El hombre, ¿qué pasó con Alemania durante la Segunda Guerra Mundial? Pues los soldados quizás no tenían esta capacidad, ¿no? de criterio, ¿no? Para poder discernir y saber qué hacer, sino solamente por medio de la orden, por medio del mando, tomaban decisiones y hacían, ¿no? Por orden de otros. Pero claro, en ese contexto nace la teoría de Hannah Arendt, ¿no? En base al juicio crítico, ¿no? Dentro de estos textos al menos, ¿no? Y Martha Nussbaum, es una filósofa también contemporánea. Ella es más pegada a nuestra época, por así decirlo. Nace en 1947, todavía sigue viva, sigue haciendo filosofía. Y el centro de su pensamiento está ligado en la filosofía política, también en las emociones políticas. Ella trata de fundamentar por qué las emociones son importantes al momento de la política, ¿no? También la filosofía del derecho y también la educación, ¿no? Uno de sus libros, por ejemplo, en base a la educación, que podría recomendarles si en algún momento tienen la oportunidad de buscar, es Sin fines de lucro, porque es importante una educación, cómo hacer una educación para la democracia, ¿no? Y no una educación lucrativa, ¿no? Que es lo que pasa muchísimas veces hoy en día con la educación superior, al menos, ¿no? Entonces, un pensamiento muy, muy interesante, ¿no? Entonces, nos vamos a ir de la mano de estas dos autoras para poder entender estos dos conceptos que marcábamos al inicio, ¿no? Juicio crítico y emociones políticas, ¿no? Cómo estos elementos ayudan y contribuyen en la educación de hoy. Muy bien. Ya pudimos ver que existe una disyuntiva en el pensamiento de estas dos autoras, ¿no? Hay un elemento que las separa, y estas son las emociones. Como dijimos, para Hannah Arendt las emociones no tienen parte en la política. Para Nussbaum las emociones son parte indispensable. El ser humano no puede participar en la política sin sus emociones. Sus emociones abordan todo aspecto, todo aspecto humano, toda su capacidad relacional con otros, etcétera, ¿no? Y hay un punto, así como hay un punto en la que las dos se contraponen, ¿no? También hay un punto de referencia, ¿no? Que es el juicio, el juzgar. ¿Qué es el juzgar? ¿No? Mientras que Nussbaum dice que es un juicio valorativo, ¿no? Dice Hannah Arendt, es un juicio crítico, ¿no? Un juicio. ¿Cuáles son los alcances? Lo vamos a ir viendo a lo largo de la ponencia también. Bueno, con respecto a esa disyuntiva entre la concepción de emoción política. Partamos primero con Nussbaum, analicemos a Nussbaum, la filósofa norteamericana, ¿no? Ella dice que hay que construir una cultura pública de las emociones, ¿no? Y se puede hacer por medio de la educación, indispensablemente, ¿no? Formando a los estudiantes, formando a los niños, niñas jóvenes, ¿no? Las emociones tienen un esquema cognitivo. Esto quiere decir que ocupan necesariamente un lugar en nuestra mente. No están fuera de la mente. Las emociones ocurren en la mente humana, por tanto son racionales. La compasión es una emoción importante que debe inculcarse por medio de una educación multicultural y humanística. El cultivo de las humanidades va a ser importante también para el cultivo de las emociones. Por eso el libro que mencioné anteriormente de Martha, Sin fines de lucro, ¿no? Ahí habla específicamente el papel de las humanidades en la formación, en la educación, ¿no? En la educación universitaria, ¿no? En la educación también para otras áreas. Y por último, la compasión, que es una emoción fuerte para Nussbaum, la compasión, que tiene 3 elementos cognitivos. Vamos a agarrarnos de la compasión para poder analizar en qué medida las emociones son cognitivas, ¿no? Dice Nussbaum, esos 3 elementos, al menos de la compasión, nos permiten tener esos 3 tipos de juicios. Primero, un juicio de magnitud. Permite identificar la magnitud de una situación de vulnerabilidad, ¿no? Identificarnos con ella.
pues lo único que nos uniría a todos los seres humanos es la fragilidad o estar sujetos a la inseguridad, justicia social, ¿no? O sea, por medio de la compasión hacemos juicios, claro. La compasión nos permite, en su esquema racional, en su esquema mental, ¿no? La compasión nos permite poder identificar qué magnitud, ¿no?, hay en ciertas situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, vamos por la calle, nos encontramos con una persona en la calle, nos compadecemos de esa persona. Ese proceso de compadecerse no es solamente un estímulo inmediato, que es lo que muchas veces podríamos creer. Es como, bueno, me compadecí, me dio pena, y no. La compasión no es pena. La compasión es un sentimiento fuerte para nosotros, porque la compasión tiene todo un proceso. Hacer un juicio, ¿no?, un juicio valorativo, un juicio de magnitud, ¿no?, ver la situación de la vulnerabilidad, identificarnos, en qué medida me identifico con ella. Todo eso es un proceso racional, o sea, no es solamente una reacción, ¿no?, sensitiva, espontánea, inmediata. No, es un proceso, un juicio de magnitud. También, otro caso puede ser juicio de inmerecimiento, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, bueno, con respecto de aquí específicamente en juicio crítico, ¿no? Juicio crítico de las estructuras en las que se acontecen las acciones de un sujeto que ha incumplido con la ley y por ende nos permite tomar decisiones con mayor apertura y justicia, ¿no? Lo que pasa en los tribunales, lo que pasa en la justicia del derecho, en el derecho, etcétera. También las emociones tienen un papel importante, ¿no? A veces una concepción que se puede tener es que los jueces en estos casos deberían congelar sus emociones. No es el caso, no debería congelarse. Debería haber un buen manejo de las emociones para que el juicio sea mejor, para que el juicio sea sensato, tenga mayor validez, ¿no? Porque congelar las emociones no se puede. Al final siempre van a estar actuando en nuestro proceder. El tema es cómo poder hacer que estas emociones no afecten de tal manera o no sean perjudiciales para los juicios y las decisiones finales, sino cómo hacer que apoyen en ese proceso, ¿no? Y un juicio teleológico, la teleología quiere decir, bueno, las consideraciones del fin de la vida, ¿no? Por ejemplo, acá se dice, nos permite tomar decisiones teniendo el presente el fin de nuestra vida, ¿no? El fin teleológico de nuestra vida, dice Aristóteles, un filósofo antiguo, ¿no? El fin teleológico humano es el florecimiento, la eudemonía, ser felices, ¿no? Vivir bien, ¿no? Una vida buena. Entonces, hay un juicio también teleológico. En la compasión nos permite ver los fines también por los cuales esta procede, ¿no?, por los cuales esta se emplea en ciertos casos. Entonces, en estos tres ejemplos, vemos cómo Nussbaum trata de rescatar la estructura cognitiva, racional de las emociones, ¿no? Porque las emociones también permiten hacer juicios, así como los pensamientos, permiten hacer juicios. Muy bien, así para Nussbaum las emociones contienen en su estructura cognitiva creencias y juicios que influyen en nuestras decisiones y por tanto son esenciales a la hora de la participación política, porque el ser humano siempre va a estar tomando decisiones y en esas decisiones las emociones van a tener un vínculo importante, un papel importante, ¿no? Por tanto, dice Nussbaum, una educación basada en el cultivo de las emociones, específicamente la compasión y el amor, dice Nussbaum, favorecería a la formación de agentes políticos críticos, así como de seres humanos interpelados por su realidad y comprometidos con ellas, ¿no? Entonces, si tomamos a Nussbaum como referencia para la educación, en nuestro caso, como maestros podemos decir que sí, un buen cultivo de las emociones puede aportar, ¿no?, a crear esto, ¿no?, a fomentar a nuestros alumnos agentes políticos críticos, seres humanos que se interpelen por la realidad, que estén comprometidos con ellas, pero para eso hay que tocar esta estructura también emocional cognitiva, ¿no? No solamente quedarnos en la transmisión de ideas, sino ir a lo emocional, ¿no? Tocar estas áreas humanas que no se pueden congelar ni erradicar, sino que son parte de nuestra vida. Desafíos arendtianos al cultivo de las emociones. Arendtianos quiere decir de Arendt, ¿no?, de la otra filósofa. Ahora vamos a hablar de Arendt sobre las emociones. Como dijimos, para Arendt la compasión y el amor no tienen lugar en lo político. Arendt está en contra de Nussbaum, puede decirse en un primer momento. Pero vamos a tratar de salvar esta proposición también, ¿no?, de entenderla más bien en su contexto, ¿no?, porque tiene un contexto. Hay que entender la propuesta arendtiana también creo que en su contexto, ¿no? Dice Arendt, la compasión solo puede llegar a ser si va ligada a una experiencia de identificación, ¿no?
y con sufrimiento. O sea, yo puedo tener compasión solamente cuando veo sufrimiento. No puede haber compasión de otra forma, dice Arendt en un primer momento. La compasión no puede existir en ausencia del sufrimiento. No obstante, el punto de vista compasiva siempre está manchado por el original punto de vista, por mi punto de vista original. Entonces, ¿por qué manchado por el original punto de vista? Porque lo importante para Arendt es la pluralidad, ¿no? Es salir de estas concepciones humanas, quizás individualistas, por así decirlo de una manera, y tomar en consideración lo importante que es el vivir en común, la pluralidad humana. El hombre vive en comunidad, eso es una realidad, no somos seres que vivimos apartados unos de otros, vivimos siempre en pluralidad, en comunidad, ¿no? Entonces, esto es importante para Arendt tener presente, ¿no? Entonces, esas son tres objeciones que hace Arendt a la compasión que plantea Nussbaum, ¿no? Arendt, como ya dijimos, es anterior a Nussbaum, pero su contexto claramente es diferente, no tiene las mismas concepciones sobre las emociones que ya tiene Nussbaum, ¿no? Arendt considera que las emociones son limitadas y entorpecen el juicio crítico. O sea, las emociones no contribuyen, dicen, entorpecen el juicio crítico. Pero esto debido a la concepción racionalista de su época. La concepción, digamos, de Arendt por allá a inicios del siglo XX, no 1900 y algo, 1920, que sé yo, por ahí. Claro, estamos saliendo, la concepción anterior a esa época es lo racional, o sea, lo más importante es la razón, solamente importa la razón, ¿no? No dejamos de lado las emociones, dejamos de lado nuestras sensaciones, nuestros afectos, y lo importante, la mejor forma de hacer política o de construir sociedad, etcétera, es por medio de la razón, solo lo racional sirve. Pero en ese tiempo no se consideraba que las emociones tenían una estructura racional, como ya lo hace Nussbaum posteriormente. Entonces podemos decir aquí, Arendt no conoce como toda esa estructura quizás racional del que se componen también las emociones, ¿no? Por eso, para Arendt, desde esta visión más bien racionalista de la época precedente, ella considera pues que las emociones son limitadas y más bien entorpecen el juicio crítico, ¿no? Pero, sigamos, el amor como emoción para Arendt trae consigo limitaciones al momento de la acción política, como ya dijimos. El amor por su propia naturaleza no es mundano y por esa razón es apolítico y es antipolítico, dice Hannah Arendt, ¿no? Sin embargo, el amor al que se opone Arendt tiene una concepción distinta a la concepción de amor y de compasión que propone Nussbaum. Es muy diferente, ¿no? O sea, son conceptos de amor distintos, ¿no? Por eso hay que entender cómo ellas perfilaban estos conceptos, ¿no? Cómo los pensaban, ¿no? Para Arendt el amor limita la acción política porque el amor requiere de vínculos. ¿Qué es lo que dice Arendt? Arendt ve una limitante en el amor porque el amor lo que estaría haciendo es, o sea, yo solamente puedo sentir amor por aquellas personas que están cerca de mí, ¿no? Por las personas que conozco, por mi familia. Sí, es así, ¿no? Sentimos amor por mis parientes, por mi familia, por mis hijos, etc. Por las personas que están cerca de nosotros. Las personas que están lejos, no puedo sentir nada por ellos porque no los conozco, no sé quiénes son. Entonces, un ideal político centrado en el amor, según Arendt, no conviene porque al final el amor limita la amplitud. Lo que está buscando Arendt es una forma más amplia de entender la política, la acción política humana, ¿no? Una forma más amplia. Por tanto, para ella el amor es una limitante, porque el amor más bien lo que hace es como, por eso puse acá estos nuditos, ¿no? Crea esos nuditos, no solamente con los que estoy más cerca, con los que más o me conviene, ¿no? Y el resto queda afuera. Entonces, el amor no favorece la política. Por tanto, no está ahí la respuesta, ¿no? Para Arendt, desde esta perspectiva. Muy bien, ahora sí, viendo un poco esta disyuntiva, esta contraposición de pensamientos en base a las emociones, vamos a analizar la complementariedad de las concepciones, ¿no? Para Arendt, primero, vamos a partir ahora de Arendt. Para Arendt, los hombres no nacen solo para morir, sino para comenzar procesos en conjunto con otros, es decir, en pluralidad, ¿no? Esto quiere decir que el hombre, según Arendt, el ser humano siempre va a tener que estar pues en contacto con otros, nace en pluralidad, ¿no? En las aulas es así, ¿no? Cuando estamos en el colegio, en las aulas, en el ambiente educativo, yo creo, bueno, que hoy en día se está promoviendo quizás un aprendizaje más basado pues en la cooperación, ¿no? Si es un aprendizaje solamente individualista como hace años, la formación a la final queda
es limitada, no tiene más amplitud, ¿no? Pero si creamos una formación, o tenemos una formación más cooperativa en el aula, ¿no? Entonces es mejor. Es lo mismo que está diciendo Aren. En la política pasa igual. En la pluralidad están las respuestas, ¿no? No en el individualismo, ¿no? Entonces, el hombre empieza siempre procesos en conjunto con otros. Los seres humanos emprendemos procesos de creación, de, qué sé yo, ponemos un local, hacemos algún emprendimiento, etcétera, sea lo que sea. Lo hacemos, pero siempre vamos a necesitar de la ayuda de otros, ¿no? Por eso ahora, pues también hasta las grandes empresas lo que hacen, pues, es tener socios, ¿no? Somos socios, ¿no? No se puede crear algo solamente individualmente. Creamos algo, pero siempre en conjunto con otros, ¿no? Bueno, entonces, ya que Aren no encuentra la respuesta en el amor, lo va a encontrar en dos aspectos que marcan la pluralidad, ¿no? Pluralidad, lo plural, lo diferente, pero a la final que está en conjunto, que trabaja en conjunto, a pesar de ser diferente, ¿no? ¿Cuáles son estos dos aspectos que encuentra Aren en la pluralidad? Son el juicio crítico, ¿no? Que ya lo dijimos, y la solidaridad, ¿no? Solidaridad, compasión, ahí podemos decir, ahí hay un vínculo, ¿no? Solidaridad y compasión. Vamos a ver en qué medida la solidaridad se asemeja con la compasión que ya abordaba Nussbaum, que ya vimos hace un momento, ¿no? Bueno, preguntas que a mí me parecen importantes con respecto al juicio crítico, ¿no? ¿Cómo podemos cultivar el juicio crítico en el aula, ¿no? Yo creo que sí hay como, ustedes ya deben tener muy buenas herramientas. Y también solidaridad, yo creo que también es como un eje, ¿no? Es parte también de una formación integral, quizás, ¿no? Niños, niñas, jóvenes solidarios, ¿no? En el contexto, nuestros contextos, al menos latinoamericanos, que son muy, muy diferentes, no podrían manejarse si no hay una actitud o no se fomenta también en la sociedad civil, pues, una actitud de solidaridad, de compasión hacia los menos, no sé, los que menos tienen, los menos privilegiados, etcétera, ¿no? Entonces, ahí también hay una capacidad que hay que seguir como fomentando en el aula o en nuestras relaciones humanas también, ¿no? Bueno, ambos elementos son una acción humana en tanto que configuran la relación entre seres humanos, en el espacio moral compartido, en la pluralidad de la vida. O sea, estos dos conceptos son importantes para poder cultivar una teoría política, pues, mucho mejor, y también, pues, una educación centrada en las emociones políticas, ¿no? Bueno, entonces, Aren propone la solidaridad como principio, no como una emoción política. Sin embargo, podemos decir que la solidaridad, al ser tomada como actitud moral, se vincula necesariamente con un esquema emocional, ¿no? O sea, al final, la solidaridad termina vinculándose con un esquema emocional. Así Aren no quiera. Aren está, teóricamente, yo considero que me parece que hay una estructura muy bien argumentada en base a que las emociones no van dentro no pueden utilizarse, no pueden formarse a las personas, o no pueden formarse a los niños y a los jóvenes en base a las emociones, pero sin embargo, a la final la teoría termina presentando un esquema emocional importante, ¿no? Un esquema emocional que no se puede perder de vista, ¿no? Y bueno, y el juicio crítico, que es indispensable en la autora, que ya lo hemos mencionado, en la medida que abre camino a la solidaridad también. O sea, el juicio crítico es importante en tanto que abre camino a la solidaridad. Claro, al final las universidades que hoy día tratan de establecer un juicio, ¿no? En la realidad, ¿no? O fomentar en sus estudiantes este juicio crítico, al final es para eso, ¿no? Termina siendo un juicio crítico, haciéndose un juicio crítico de las estructuras, y termina, pues, consolidándose al final también en una acción solidaria, una acción compasiva, ¿no? O sea, el juicio crítico también tiene este objetivo al final, ¿no? Y la propuesta no pretende discriminar las emociones, sino más bien encontrar una forma de unicidad más amplia. Muy bien. Entonces, ya para ir como cerrando estas ideas, vemos que hay dos caminos, ¿no? Parecerían dos caminos que se encuentran en algún punto de la educación, al menos. O sea, un camino que no podemos discriminar, ¿no? Primero, una educación que fomente el juicio crítico y la solidaridad en niños y jóvenes es favorable en tanto que los hace críticos de las estructuras sociales y solidarias con quienes comparten ese proceso y con otros, ¿no? Otros a quienes no conocen, que es lo que pretendía hacer Aren al final, pues, ¿no? Amplía el concepto también de emociones y de amor específicamente, ¿no?
Entonces sí, una educación que fomente este juicio crítico y la solidaridad es favorable. Nos ayuda en cierta medida, nos ayuda pues en eso, ¿no? En formar en jóvenes críticos, ¿no? Que contribuyan al juicio pues, de estas estructuras sociales que a veces pueden ser opresoras para algunos, más beneficiosas para otros, etcétera, ¿no? Y al final tomar acción, ¿no? Acciones solidarias, acciones compasivas, etcétera. Y por otra parte, una educación que fomente un buen desarrollo de las emociones como elementos racionales. Nos permitiría hacer juicios valorativos y prepara personas con equilibrio emocional, lo cual aportará en la toma de decisiones futuras, ¿no? Como decíamos hace un momento, este aspecto de las decisiones, ¿no? Decidir es un proceso también racional, y en las decisiones que tomamos en nuestra vida, las decisiones que van a tomar nuestros alumnos, niños, niñas, jóvenes, en su proceso educativo, cuando tengan que elegir una carrera, cuando tengan que elegir, no sé, una especialidad, qué hacer con su vida, al momento de, etcétera, de hacer decisiones, las emociones van a estar ahí, las emociones no se van a ir, ¿no? Las emociones van a ser un elemento importante para poder tomar decisiones, ayudan en ese proceso de discernimiento, ¿no? ¿Cómo discernimos, ¿no? En la vida? Discernimos en base no solamente a ideas. Las ideas no son todo lo que podemos considerar al momento de tomar decisiones. También lo emocional. Las emociones forman parte de nuestra estructura y por tanto es parte de las decisiones que tomamos. O sea, no podemos erradicarlas, ¿no? O sea, yo no sé si, bueno, tendremos experiencias personales, pero personas que han tomado decisiones más bien en base a ideas, como, no sé, porque esta carrera me va a dar más dinero, porque esta carrera, etcétera, como ideas, las decisiones terminan siendo truncadas, o terminan truncando proyectos de vida también, ¿no? Entonces, lo importante ahí es considerar cómo las emociones, más bien, un buen cultivo de emociones en el aula favorecería a que esas decisiones que futuramente tendrán que tomar nuestros alumnos, niñas, niños, va a contribuir más bien a esas decisiones. Y, claro, aportará en todo este proceso, en un proceso educativo, en un proceso. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y ahora cómo podemos cultivar esas emociones? ¿No? Bueno, hay un montón de material en base a eso, ¿no? Lo que yo creo que pretendo acá es más bien darle fuerza a esta teoría de las habilidades socioemocionales, ¿no? Porque últimamente, como ustedes saben, hay una educación al menos, un cambio de paradigma, ¿no? Ya no es tanto esto que decíamos al inicio, solamente transmitir ideas, solamente transmitir técnicas o conocimientos, ¿no? Sino también cultivar, ¿no? Cómo hacer que el aula sea un espacio en el cual cultivamos y que no suene tampoco tan romántico o una idea como tan lejana, ¿no? Se puede hacer, es como, yo creo que hay herramientas para poder hacer, bueno, poder tener y fomentar en el aula trabajos en equipo, trabajos colaborativos, ¿no? Donde el profesor no sea meramente pues el que transmite las ideas, sino más bien que facilite el espacio de cooperación también, ¿no? Un aprendizaje más. Y al final eso, en ese proceso, lo que los alumnos van a necesitar pues en el futuro también, ¿no? Que es parte, ¿no? Las técnicas no digo que no sean importantes, son parte del proceso. Pero en el futuro también el ambiente de trabajo requerirá pues de habilidades socioemocionales, requerirá de un buen manejo de las emociones, de una buena capacidad de toma de decisiones que nos permitirá pues ser más asertivos a la hora de decidir algo también, ¿no? Entonces todo eso es importante y forma parte pues como de todo este proceso educativo también, ¿no? Que no podemos perder de vista. Entonces mi propósito acá es como tratar de seguir dándole fuerza a esta idea, ¿no? Quizás muy de nuestros tiempos, de que las emociones forman parte del proceso pedagógico y de aprendizaje y no deben ser erradicados ni subestimadas, porque abordan todo el esquema cognitivo y todo el, bueno, no solo cognitivo, también humano, por así decirlo, ¿no? Abordan todo un esquema de la vida del ser humano. Conclusiones brevemente, ambas teorías pertenecen a décadas distintas, como hemos dicho, responden a momentos distintos, pero no se excluyen en sí, solamente están en momentos distintos, ¿no? Como dije, la solidaridad de Hannah Arendt a la final termina teniendo un cierto esquema emocional, ¿no? Quizás no tan fuerte como el que presenta Nussbaum, pero hay un esquema ahí que también que es importante para el juicio crítico, ¿no? que plantea Hannah Arendt específicamente, ¿no? Bueno, no se excluyen, sino que más bien su complementariedad favorece a la educación de nuestros tiempos.
Desde AREN se puede considerar la importancia de cultivar por medio de la educación no solo el juicio crítico, sino también el respeto desinteresado y la solidaridad. Y la solidaridad en AREN complementa el juicio crítico, pues, ¿no? Y por último, pues no se trata de cultivar emociones en términos de mero sentimentalismo, que fue una premisa de la cual partimos al inicio. No es mero sentimentalismo, no es mera reacción inmediata, no. Es de fomentar una educación basada en una teoría de las emociones que considere su campo cognitivo, ¿no? Que valore ese campo cognitivo, valore esa oportunidad que desde las emociones se tiene para ser críticos valorativos, ¿no? Para hacer juicios críticos. Lo cual permitirá la formación de ciudadanos conscientes en su entorno, comprometidos con las causas sociales, compasivos con los más vulnerables y competentes a la hora de actuar, de tomar ciertas acciones y decisiones, ¿no? Entonces, esto es lo que quería presentarles en esta tarde. Y bueno, sí, básicamente yo creo que ya hablar sobre cómo cultivar las emociones pues sería otro tema, pero yo creo que eso ya hay, me imagino también, ahora pues no todo, ustedes tendrán ya un simposio, otros talleres para poder sobre herramientas. Bueno, eso básicamente quería yo compartir. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Has hecho una comparación entre estas dos autoras y bueno, queríamos nosotros de repente mencionarte algunos, bueno, ya de hecho te he mencionado algún documento que tenemos que nos conduce un poco, que es el marco de buen desempeño docente, que seguramente de lo cual habrás escuchado hablar también o lo habrán revisado con tus maestros. Bueno, para mencionarles a todos, ¿no? A ti también y a los colaboradores aquí de la universidad y a todos los maestros que desde el Ministerio de Educación y de las direcciones regionales y entes ejecutores como somos la UGEL, hay una fuerte campaña para desarrollar estas habilidades sociales en todo sentido, ¿no? Producto de estos 2 años de pandemia, ¿no? En los cuales hemos tenido que reservar un poco nuestras, habilidades sociales que teníamos o que no teníamos de manera individual para hacerlo de repente en nuestro entorno familiar o de repente de manera solitaria, ¿no? Sin embargo, ahora que ya estamos regresando a la presencialidad, estamos regresando de repente a algunos quizá viejos problemas que teníamos o de repente enfrentar algunos nuevos sobre cómo poder relacionarnos o cómo poder exteriorizar o cómo poder desarrollar algunos de estos valores y algunas de estas emociones que tú has mencionado. Por ejemplo, en el marco de buen desempeño docente, tenemos en la competencia 3, el desempeño 11, nos dice que el maestro, ¿no?, construye de manera asertiva y empática relaciones interpersonales con y entre todos los estudiantes, ¿no?, basados en el afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la colaboración. Entonces, es fomentar la creación de este espacio democrático, ¿no?, y que se reconozca al individuo, ¿no? Y también ese individuo que se sienta parte. Ahí es donde quizá estamos teniendo un poco más de dificultad, ¿no? Entonces, una de mis preguntas sería, ¿dónde estaría ese punto de encuentro entre eso racional y emocional, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer que esas emociones sean racionales en el aula? No sé, lanzo esta pregunta para ti y también para Ramón y para Víctor. ¿Cómo podríamos hacer que no solamente sea una emoción que venga pues si sentimos de repente alguna cosa negativa, que no venga pues una ira desde el hígado, del estómago, no sé, desde las entrañas, sino que sea más racional, más pensado, incluso más meditado para poder de repente salir a flote, ¿no? Porque hay chicos, hay personas que también no saben manejar sus emociones. Entonces, ¿cómo el docente podría guiar? Porque él también debería ser capaz de poder manejar las suyas. Manejar las emociones siempre es difícil, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos hacerlo dentro del aula, ¿no? Quizá de repente en el entorno individual con los que nos rodean,
pudiera ser difícil, pero no pudiera ser tan difícil manejarlo con nuestros estudiantes. ¿Cómo podríamos hacer eso? Esa sería una primera pregunta. No sé, a ver si desde la perspectiva que tú has podido observar, leer o de repente comentar, si nos pudieras hacer esa reflexión antes de pasar a algunos comentarios que nos han realizado aquí. Claro, sí. Mira, me parece interesante porque, claro, como tú has dicho, ¿no? Muchas veces las emociones se vinculan con esto, ¿no? Con lo que nace de acá, ¿no? Lo que viene a ser como muy reaccionario, ¿no? Y de hecho es así, ¿no? O sea, puede pasar en muchos casos, ¿no? Nussbaum tiene un libro, de hecho, en el que analiza varias emociones, ¿no? Una de esas es la que tú dijiste, la ira, ¿no? Y dice Nussbaum, bueno, ¿qué hay que hacer? Sí, ira, vamos a sentir ira en todo momento de nuestra vida, pero hay dos tipos de ira. Una ira que es destructiva, ¿no? Una ira que nace de la muerte, que nace con opciones de destruir, de dañar, de quebrar aquello que nos ha hecho daño también a nosotros, por así decirlo, ¿no? Pero existe también una ira que es transitiva, ¿no? Una ira que no termina en destrucción, no termina en muerte, sino que más bien es un puente, ¿no? Entre el estado de cólera por el que estamos pasando, que es humano, que es normal, que nos puede suceder, hacia un estado más bien de crear algo nuevo, ¿no? De novedad, ¿no? O sea, la ira no es mala, las emociones no son malas. De la psicología, por lo menos las últimas teorías psicológicas, lo que yo por lo menos he escuchado es que las emociones no son negativas, sino más bien tiene que ver con un manejo de las emociones dependiendo de la situación en la que estamos, ¿no? Dependiendo del ambiente. En la educación, obviamente, yo sí creo, no sé mucho, pero es un desafío. También en las aulas universitarias también creo que es un desafío poder lograr quizás que las emociones ocupen lugar, ¿no? Quizás es mucho más evidente en las aulas escolares, escuelas, colegios, porque los niños comparten más, hay un grupo de niños que crean relaciones. En la universidad es diferente porque en la universidad tú compartes solamente ciertos cursos con diferente gente, entonces no hay un vínculo emocional. Pero en las aulas tenemos quizás esa facilidad, no sé si en todos los colegios, pero al menos en los colegios que yo conozco, tradicionales o que siguen el esquema del gobierno, no sé, tienen horas al día, no sé. Se crea un vínculo, se va creando un vínculo. Como lo que tú has dicho me parece interesante porque se puede hacer un buen trabajo, ¿no? de las emociones con este aspecto. No hay que explicar a los niños que las emociones son cognitivas y etcétera, ¿no? Pero más bien nos permite ir vinculando quizás en este proceso de aprendizaje tanto el aprendizaje que comparto, la técnica o historia, matemática, pero también con una buena relación, ¿no? Sabiendo que en ese contacto, quizás en esa relación, profesor, se va creando un vínculo emocional también fuerte, ¿no? Que al final deja huella, porque todos tenemos experiencias de nuestros profesores, tanto de la escuela como del colegio, ¿no? Y a veces son más los que marcan mucho más profesores de la educación escolar que profesores universitarios, ¿no? Entonces, ahí hay algo que yo creo que se puede usar, ¿no? Que hay que seguir quizás explorando, ¿no? Porque, claro, en teoría está, como tú has dicho, ¿no? En lo que me has leído, ¿no? Y la teoría, pues, es importantísima, ¿no? Porque está escrito. Entonces, yo creo que aquí los desafíos que tenemos siempre y también en la universidad, en todo ámbito, es, pues, cómo empezar y ponernos de acuerdo y decir, pues, bueno, soñamos. No hay una forma marcada. No es que hay muchas formas de poder hacerlo, quizás, pues, ¿no? Quizás hay que ir buscando aquella, pues, que podamos ir construyendo y encontrando la forma de que aporte en nuestra cultura también, ¿no? Aporte en nuestro país, en ese momento en el que vivimos, ¿no? En nuestro contexto. Entonces, es un desafío, sí, pero creo que hay que ir juntos. Eso. Bien, claro, las emociones... bueno, a veces surgen, pero de repente hay que, dentro del aula, hay que tener algunos momentos para poder tranquilizarse y reflexionar de repente antes, como tú decías al inicio de tu reflexión, antes de reaccionar simplemente, ¿no? Antes de reaccionar o de decir de repente algo inapropiado, o algo pues de lo cual
uno termine arrepintiéndose, ¿no? Y termine de repente haciendo sentir mal al estudiante. De eso tampoco no se trata. Y bueno, sí, como tú lo has dicho, hay esa ira de repente que no es visceral, sino es una ira de repente del construir para poder avanzar, ¿no? Entonces, si de repente hay alguna emoción que implique observar algo y de lo cual uno diga, esto no funciona más, ¿no? ¿Qué podemos hacer para echarlo a andar, ¿no? Tenemos que transformarlo, innovar, y ahí es donde nace, ¿no? Ya esa ira de repente no se convierte en ira solamente, sino se convierte en creatividad, en innovación, en otras cosas, ¿no? Entonces, eso permite construir, ¿no? Entonces, es importante reflexionar en lo que nos sucede siempre. Bueno, es quizá un ejercicio, ¿no? Que todos los docentes debiéramos hacer un ejercicio cuando terminamos nuestras clases, cuando terminamos el día, siempre pensar en qué hicimos, ¿no? Hacer un repaso de qué cosa hicimos y cuáles fueron esas respuestas tan, de repente, las respuestas del momento o algunas situaciones que nos permitieran quizá construir, ¿no? En otro momento algunas otras cosas, ¿no? Dentro del aula, clase o proyecto, ¿no? Y de repente ese tipo de emociones nos va a permitir avanzar, ¿no? No sé, antes de leer algo, no sé si Víctor, tú querías de repente aportar o indicar algo. Sí, un par de cositas. Luego de agradecerle a Raúl no solamente por su presentación, sino porque me parece que ha logrado condensar los aportes también de los webinars previos, ¿no? Disculpen un pequeño paréntesis filosófico a partir del comentario de Patricia, porque ahí hay dos cuestiones, no nos vamos a meter a discutir, pero son interesantes las discusiones. Primero es cómo entender esto de las emociones, ¿no? Y entonces hay dos temas muy interesantes brevemente. Uno, primero, que las emociones, la cuestión de que las emociones son asuntos internos, ¿no? Y la segunda es la ilusión o la esperanza que tenemos de que nuestras emociones sean más racionales. Respecto a lo primero, este es un asunto sumamente debatido, porque durante siglos las emociones no eran algo que pasaba dentro de uno, ¿no? Esto, si quieren, Crimen y Castigo, todo esto es de la sociedad moderna, el verlo como algo interno frente al mundo que sucede allá afuera. Es una discusión sumamente interesante de qué viene esta idea del sujeto moderno que es más libre, es más auténtico cuanto más se distancia de... Pero lo que nos ha presentado Raúl con estas dos autoras es que más bien que las emociones son formas de sintonizar con el mundo que está afuera. Colorean, ¿nunca han escuchado eso? Que estaba rojo de ira y que veo todo rojo. O sea que nosotros no vemos el mundo como algo que está ahí delante y teorizamos y luego sentimos. Es desde nuestros afectos que el mundo que la clase nos parece interesante, aburrida, que lo que veo me resulta indignante, ¿no? Yo no analizo la situación y luego digo me indigno, en fin. Es la interesantísima discusión sobre cómo hay que entender las emociones y a partir de ahí cómo se trata de educar en ellas, ¿no? Que es lo que nos ha planteado Raúl. Y el segundo punto es, también es toda una cuestión, ¿debemos oponer racionalidad a emotividad? ¿No? O sea, que una persona que es emotiva, que es empática, es una persona irracional, o es que la emotividad, la afectividad, tiene su propia racionalidad, ¿no? Solamente que tenemos la idea de la racionalidad que es, con todo respeto a la matemática y a la física, la de las ciencias naturales. Y eso no es solamente un debate teórico, porque no han escuchado hablar del control mental, ¿no? Entonces, la idea de vamos a gestionar nuestras emociones personales, vamos a gestionar las emociones a nivel social, y eso Hannah Arendt y Martha Nussbaum lo veían también, o sea, se entiende la buena intención, pero lo veían como tremendamente peligroso, porque la idea de tratar a la gente como masas en las sociedades de masas no tiene que ver tanto con ideas, sino con lo afectivo, ¿no? Solamente quería, esa era la cuestión teórica, pero algo que yo quería insistir en algo que ha dicho Raúl y que me parece interesante en las reacciones, bueno, la roba Patricia, ¿no? Que ha habido en el chat del amor. Quiero repetir lo que dijo Hannah Arendt y que Raúl lo ha puntualizado muy bien. ¿De qué manera el amor puede ser apolítico o antipolítico? Esto es toda una discusión entre esta interesante pensadora, pero yo lo quiero plantear así, y para terminar con una aplicación directa al tema pedagógico, ¿no?
Cuando Arendt escribe eso, ¿en qué está pensando? Está diciendo políticamente el amor, la compasión, a veces es muy peligroso frente a una persona que sufre hambre, exclusión, discriminación, maltrato, abrazarle. Y habla de abrazar con compasión. Claro, uno diría, como dice Magda Blas en el chat, ¿no? Pero es que el amor, ¿no? ¿Qué otra fuerza transformadora puede haber? Y Raúl dijo, además, bueno, que nuestras aulas no sean espacio de amor. Lo que diría Arendt es, sí, el amor tiene un espacio muy importante, pero contra la exclusión, contra la discriminación, etcétera, hay que tener mucho cuidado en no creer que basta el abrazo y el llorar juntos con otra persona. Y acá paso, y con esto termino, a un artículo muy interesante que estaba leyendo, ha salido publicado en la revista de formación para la docencia de una universidad española justo en este año 2022, que es un estudio en universidades de Estados Unidos, en sitios que tienen bastante población estudiantil migrante, cómo vivieron los estudiantes y las docentes y los docentes el trauma, el golpe psicológico, afectivo que fue la legislación anti-inmigración con el antiguo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Que los niños temían, las niñas temían de que los iban a devolver a sus países en guerra y que no les iban a dar visas a sus familiares que estaban esperando escapar. Todo eso fue... es muy interesante el estudio, se los podemos compartir, es de libre acceso la revista, pero decía la tremenda importancia del saludo, del decirle buenos días, qué gusto que estés aquí, nos alegra que seas parte de nuestra comunidad. Y yo creo que por ahí va la respuesta de Arendt y la respuesta de Patricia. Formar socioemocionalmente, como nos ha dicho Raúl, no es encerrarme en la interioridad, en la soledad de la persona, es abrir un espacio público, lo que hemos estado hablando en los otros webinars, para decir, tengo miedo, señorita, ¿me van a votar? ¿Van a decirle a mi papá que se vaya a otro país? Entonces, este artículo habla el darme un momento de decir, buenos días, bienvenida, qué gusto que estés aquí, ¿no? Y que el director bajaba, dice, al espacio de la cafetería y saludaba a los chicos por su nombre, no les hacía todo un rollo político sobre por qué votaron por ese presidente o quién no, porque le preguntaban eso a los profesores, sino decir, hola, qué gusto que estés aquí, ¿cómo estás? ¿No? Y algunos profesores se ponían algunos pin y ponían algunas, o sea, no solamente es la cuestión práctica, sino miren la importancia de lo público, el no entender el sentimiento como algo meramente interno, poner afiches en los salones diciendo bienvenido, esta es tu casa, en diferentes idiomas, no solamente en inglés, ¿no? Entonces yo diría que por ahí les podemos compartir, por supuesto, este material, como los otros que ha mencionado Raúl. Yo leería por ahí, ¿no? Esta relación que hay entre lo socioemocional, el diálogo, la pluralidad y la formación política. Qué importante lo que acabas de decir, porque es justamente lo que estamos buscando en nuestras escuelas, ¿no? Esa integración, ¿no? Que desde el director, ¿no? Conozca, ¿no? Yo he conocido en algunas oportunidades directores que conocen a cada uno de sus estudiantes en colegios medianos, en colegios pequeños, de repente en colegios un poco más grandes, ¿no? Que han tenido de repente, conocen a diversos grados, conocen casos de sus estudiantes, se identifican con ellos y son felices de tenerlos, aunque ellos de repente hayan tenido algunos problemas graves, y sin embargo esos chicos acuden, saben que pueden acudir con confianza a su directivo, a su maestro, ¿no? Los padres de familia también. ¿Por qué? Porque sienten que son parte de una comunidad, ¿no? Entonces, y eso es parte del amor. No sería ese puente de repente, ese puente que estamos buscando, ¿no? Para unir. Había otra pregunta, algo que mencionó Raúl, bueno, sobre el amor. Quizá de repente, no sé si pudieras explicar en qué sentido, Raúl, el amor no favorece la política. Es en torno a lo que acaba de mencionar Víctor, sobre, por ejemplo, si hubiera algo errado, de repente algo que va en contra de la humanidad. ¿Cómo lo entiendes tú a partir de esta lectura de Arendt y de Nussbaum? ¿Cómo es que lo entiendes tú? Que el amor no favorece la política. Claro. No, o sea, me agarro de lo que había mencionado hace un ratito Víctor, ¿no? No se trata, o sea, lo que dice Arendt en este caso, ¿no? Al hablar
de amor antipolítico y apolítico, es que no se trata solamente como de, bueno, pasa algo, sabemos que tenemos estructuras quebrantadas o hay mucha injusticia en la sociedad, en el mundo, y yo voy a resolver todo con un abrazo, como decía Víctor, ¿no? Voy a resolver todo pues así como con besitos. No, o sea, no se trata de eso, ¿no? A la final también lo que yo he expuesto es que el amor no, para Nussbaum y para Arendt, no, el amor no tiene sentido si no hay un juicio de por medio, ¿no? Dijimos que íbamos a partir de que el juicio iba a ser como el centro, ¿no? Como el eje. O sea, amar no significa, no digo nada, me quedo callado, no critico, no voy en contra de las estructuras, no. Amar es es como una integración de todos estos elementos, ¿no? Juzgo a la sociedad, critico lo que pasa, las estructuras sociales, las problemáticas, y también actúo, o sea, la consecuencia al final viene a ser, o sea, la acción viene cargada así, de solidaridad, de amor y de compasión, ¿no? O sea, pero los elementos en sí están encerrados, ¿no? Por eso, más bien no se trata de que hay que oponerse al amor, no dice Arendt que el amor es, o sea, entonces eliminemos el amor, no, sino más bien es no perder, o sea, no podemos hacer que una cosa sea sustituida por la otra. Por eso también el tema en sí no estaba, yo dije, no hay que excluir ninguno de los dos pensamientos. Hay que buscar cómo podemos más bien incluirlos, ¿no? Compasión, amor, solidaridad, juicio, ¿no? Por medio del juicio creo que ahí podemos encontrar un vínculo entre estos elementos, ¿no? Entonces más bien no es hablar de amor, o sea, no es quedarnos con esta idea de que el amor no debe ser puesto en la política. No, el amor es parte también de la política, ¿no? Entra como emoción en ese aspecto, ¿no? Pero no quedarnos en este amor considerado como sentimentalismo, como reacción, no sé, como básica, ¿no? No. Pobrecito, o por ejemplo, cuando nos muestran en la televisión, vamos a ayudar a esta persona, les vamos a dar 10 soles, o por ejemplo, lo que hacían en los 90, ¿no? Ya te voy a apoyar, te doy tu carrito sanguchero y anda a trabajar. O sea, de eso no se trata, ¿no? De que te doy tu carrito sanguchero. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con la educación de los niños? Claro que esta persona va de repente a trabajar momentáneamente, pero ¿cuál es el proyecto de vida que busca para esos niños? Que también reproduzcan el carrito sanguchero en cada uno de ellos. ¿Qué es lo que buscan estas familias para cada uno de estos niños, ¿no? Entonces, quizá el amor, o de repente mostrar en televisión, de repente sus dificultades. Hay programas televisivos, ¿no? Que muestran a veces las carencias de manera tan cruda, ¿no? Tan cruda, tan dura, no queriendo decir de que se oculte la verdad, sino con un sentido de explotar, de observar, más morbosearse que en lugar de realmente reflexionar en cómo podríamos ayudarnos mutuamente como sociedad, o por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, porque hay personas que están en la miseria absoluta cuando hay, y tendríamos que mirarlas en televisión, ¿no? De repente buscan, entre comillas, golpear, ¿no? Enfrentarnos con los sentimientos, o con las reflexiones, pero a veces, ¿no? En el fondo lo que están buscando pues es que todo el mundo mire el aparato de televisión, ¿no? Y ver cuánto rating tienen de programa, ¿no? Entonces, a través de estas dificultades, y después entregarles un regalito y decir, cuánto te queremos, cuánto, ¿no? Como que te damos algo para que tú puedas seguir la vida, ¿no? Pero y sin embargo no hemos solucionado el problema, no se ha solucionado el problema, simplemente se ha hecho algo como algo superficial, una curita, y seguimos con los mismos problemas, ¿no? Entonces sigue su curso, ¿no? El viejo problema, y bueno, seguimos con muchas personas en estado de miseria, que no pueden de repente seguir estudiando, no pueden hacer sus proyectos de vida, y lo seguimos mirando, observando y pasando como si nada, ¿no? Generación tras generación. Sí, y si me permites, Patricia, esto que ha dicho ahora Raúl, me parece también interesante la idea de espacios complementarios, ¿no? Porque hay otro ángulo donde podemos decir, oye, el amor, el cariño que le podemos tener a nuestros y nuestras estudiantes es importante. Sin eso, ¿qué cosa es lo que nos movería a realizar nuestra labor docente? Pero uno también podría decir que es igualmente importante la distancia, ¿no?
profesional, ¿no? Estoy hablando de ética profesional y no solamente de distancia en la cuestión de hay que tener cuidado adultos con adolescentes, por ejemplo, niños, niñas, no solamente en ese sentido de prevención y protección que sin duda es necesario, sino que también es una pregunta y no hay una regla, creo, ahí estricta de decir, tengo que preguntarle, tengo que conocer los aprendizajes y las vivencias previas de los y las estudiantes, ¿no es cierto? Muchas veces me voy a encontrar con situaciones familiares o el barrio sociales que van a impactar directamente en su bienestar y con eso en su capacidad o incapacidad para aprender, para participar en actividades. ¿Hasta dónde me involucro? Eso es una pregunta, creo, de ética profesional. De nuevo, repito, no por el tema de sanción, sino la pregunta de ética de cómo puedo cuidar mejor, en el sentido este que dice Raúl, de no veo solamente a alguien que aprende, a alguien que paga la pensión o que asiste, es una persona que es vulnerable, y no porque yo me crea Superman, sino porque mi labor está en el cuidar en lo cognitivo, en lo afectivo, en lo práctico. Entonces, nuevamente, este tipo de cuestiones creo que un profesor, una profesora, y lo digo por experiencia, no lo podemos resolver solitos reflexionando con mi biblioteca. Tenemos que hablarlo como comunidad educativa. Y con eso termino, porque es importante lo que dice Raúl. De repente un niño, una niña, un adolescente que sale de su casa agobiado por la situación que sea, de repente no necesita reproducir ese tipo de relaciones en la institución educativa, sino saber que habla con un profesor, con una profesora, señor, señorita, profe o miss o lo que sea, y ese otro espacio le puede dar un respiro, ¿no? Esto, por supuesto, no es una receta, sino creo que es una clave de interpretación para que podamos conversarlo a partir de lo que ha dicho Raúl. Repito, me parece muy interesante esta idea de complementariedad y cómo el amor no excluye, el amor me refiero del cariño, del abrazo y el cuidado, a otras formas de cuidar que también pueden ser tanto más importantes, ¿no? Uh-huh. Quisiera de repente leer, bueno, aquí Alberto Vélez nos ha hecho varios comentarios y bueno, quisiera leer un par de ellos y a ver qué ustedes me pueden comentar. Por ejemplo, aquí se dice que el amor no es altruista, que el amor es egoísta. ¿Qué opinan al respecto? Es lo que nos preguntan. Se dice que el amor es... A ver, perdón. No, se dice que el amor no es altruista, es egoísta. Se dice que ya... bueno, no sé, tendría que... O sea, yo parto de las filósofas de las que he hablado, ¿no? O sea, al final el amor es esta respuesta a muchas complicaciones, un amor bien pensado, de hecho, ¿no? Quizás toda acción, sí, creo que sí he escuchado esta corriente, ¿no? Toda acción tiene algo de egoísta por ahí, lo he escuchado, sí creo que... Pero a la final, o sea, no se trata de buscar qué tan altruista y qué tan egoísta es el amor, sino qué tanto ayuda más bien a resolver ciertas problemáticas reales de la sociedad y la educación también, pues, ¿no? Y cómo nos ayuda a construir algo nuevo, más allá de ver en qué lado se posiciona más, pues, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es encontrar en el amor, pues, como una respuesta, la respuesta o cómo nos ayuda a construir algo mejor, ¿no? Creo que más o menos yo voy por ahí. También nos ha hecho otro comentario donde dice, antes de iniciar la jornada con estudiantes, convendría revisar nuestro yo, lo que tú decías, Víctor, un poco cuidar al cuidador, ¿no? ¿Qué es la languidez, el estado en el que no estás deprimido, pero tampoco estás entusiasmado? ¿Qué hacer si uno se siente así? Y eso creo que nos sucede en algún momento a los profesores, ¿no? Entramos en un estado de... ya no quiero hacer nada, ¿en qué momento me voy a jubilar? Ya no tengo ideas, ¿qué voy a hacer? Ay, con estos muchachos ya no se puede hacer nada. Ya entramos en un estado de, ya no he hecho todo lo que tengo que hacer, ya no puedo enseñar más. ¿Qué puedo hacer? Ya entro como una cosa mecánica y entro a mi clase, ya se terminó, se venció la hora, me voy a mi casa, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. De nuevo me aprovecho para una primera publicidad filosófica, ¿no? Hace ya, o sea, hace 2500 años Platón fue el primero que empezó a hablar del amor como lo que nos movía, ¿no? Platón, el filósofo. O sea, nadie agarra y dice de por sí, ¿cómo se llama? Voy a comprarme 10 libros de filosofía y me voy a parar en medio del bosque a pensar. No, o sea, no es la teoría, si quieren, la pura racionalidad teórica la que me mueve. Lo que me mueve son los afectos
Y para Platón, si se acuerdan de esto, de la alegoría de la caverna, lo que me mueve es el amor. Pero Platón empieza a distinguir y habla del eros, ¿se acuerdan de lo erótico? Y es el deseo, es el cuerpo el que nos mueve. Pero luego si avanzamos un poquito más, uno podría decir, pues, el deseo, como cuando tengo hambre de comerme una manzana, ¿qué hago? Me la como, la consumo. Y el deseo también puede consumir sus productos, como a veces puede ser con algunas relaciones románticas, ¿no? O sea, me refiero eróticas, y hoy día le podríamos decir tóxicas, ¿no? Pero ¿qué hago? Consumo a la otra persona y en el momento que ya no me sirve, pues la dejo. Dentro de la historia de Occidente, o sea, esto no es una publicidad religiosa, es el cristianismo el que busca otra palabra, ¿no? Para decir, concretamente San Pablo, y luego esto la tradición filosófica, teológica cristiana lo elabora, no usa eros para hablar del amor cristiano, ¿no? Sino habla del ágape, aunque nosotros, esa palabra nos suena un poquito rara, pero caritas, quizás caridad nos ha sonado, porque un poco en contraste con lo que se ha dicho hace un momento, ¿no? Que leías este aporte, es la afirmación de, ¿sabes qué? Sí somos capaces de dar algo sin esperar nada a cambio, ¿no? Eso es lo que significa caritas en latín. Aunque nosotros entendemos eso a veces como caridad de simplemente dar una limosna, ¿no? Y luego me desentiendo del asunto. Por eso el término griego ágape tiene que ver con la celebración. No sé si han escuchado alguna vez, te invitamos a tal ágape, suena un poco raro ya, pero es la celebración de compartir con los que no tienen y compartir con todos. Y esto es a lo que nos hemos referido en los webinars anteriores con la capacidad de empatía, que creo que ahora con lo que ha presentado Raúl es más claro. La empatía no se trata de una emoción meramente pasajera o que en un momento me da pena el perrito, el niñito o tal país que está sucediendo tal cosa, ¿no? Es la capacidad de ponerme en los zapatos de otra persona, sabiendo que yo no estoy viviendo y de repente no voy a poder vivir lo que sufre hoy día una niña campesina a la que obligan a salir del colegio, ¿no? O un niño homosexual al que le están haciendo bullying y tal. Pero hago el intento de salir para abrir mi mente y eso es lo que me debería llevar es a escuchar a la otra persona. Y termino, Patricia, porque nos decían algo muy importante que también quería traer de este artículo que leí. Estos profesores que se ocupaban del cuidado, del trauma de estos niños de familias migrantes, o sea, contaban cómo les apoyaban, contaban cómo les apoyaba. Primera vez que he leído este concepto que me suena a lo que ha dicho Patricia, que es, en inglés es compassion fatigue, porque el artículo está en inglés, la fatiga de compasión, o sea, el profesor, la profesora que se preocupa de los alumnos y se termina desgastando. Y el artículo, que es un estudio empírico, habla del tremendo apoyo que es para estos profesores saber que otros colegas, otras colegas, y lo que hemos hablado, los directivos de la institución educativa, están a sus espaldas. Y termina, o sea, que los apoyan, pero termina, y yo quisiera terminar también con esa pregunta, ¿no? Termina lamentándose el artículo que los profesores hablan mucho de cómo cuidan a los estudiantes, de cómo sus colegas y la administración les apoyan, pero no dicen nada sobre cómo ellas se cuidan. Entonces, estamos aprendiendo en nuestra formación como docentes y en nuestra práctica a autocuidarme, mi salud mental, para no quemarme con tantas situaciones y con lo que todos y todas ustedes habrán vivido en estos 2 años de pandemia, sabiendo todo lo que les ha pasado a sus estudiantes. Ahí creo que hay una pregunta muy, muy importante, ¿no? Sobre el autocuidado socioemocional que merecen también los docentes, ¿no? Las docentes. Sí, Víctor. Solo Andrés, un momentito, si puedes dejar de compartir tus diapositivas, porque está solamente apareciendo. ¿Ya no estás compartiendo las diapositivas? Sí. Ahora sí, ya, perfecto, genial. Sí, pues, tienes razón, Víctor. Estamos justamente, y es una campaña, pues ya desde todos estos 2 años hemos venido en la gestión de los directivos indicándoles, ¿no? ¿Qué actividades estamos haciendo de autocuidado, ¿no? De autocuidado incluso de nosotros mismos, ¿no? Los especialistas, las personas en general, los directivos, los padres de familia, los estudiantes, cómo podemos autocuidarnos, cómo hacer que estas emociones de repente negativas, de repente de soledad, de languidez,
o que nos lleven a la depresión, ¿no? Que nos lleven de repente a un momento de tristeza, no nos sobrepasen, ¿no? Sino que siempre tener ese espíritu de avanzar, siempre buen ánimo dentro de todas las dificultades, ¿no? Cultivar un poco la resiliencia, la resistencia ante las dificultades. Quería hacer una pregunta más. ¿Se puede hablar de educación sin emociones? ¿En qué medida afecta el aprendizaje si no existieran las emociones? ¿Podríamos enseñar simplemente así, ¿no? Entrar así como robotitos y enseñar? Esta es mi clase y adiós y me voy. ¿Podría no haber eso? ¿Es posible hacer eso, educación sin emociones? Esa pregunta y una pregunta más. En el marco de buen desempeño docente hay una dimensión, hay 3 dimensiones, ¿no? La pedagógica, la cultural y la política. ¿En qué sentido se entiende la dimensión política? ¿Se entiende desde la estructura de partidos políticos, de elecciones, de elegir, de encontrar, de señalar un candidato, de hacer una campaña, de llegar a un determinado puesto? ¿O qué cosa es esta dimensión política desde la escuela, desde la educación? ¿A qué se refiere con dimensión política? No sé si de repente lanzo la pregunta a Raúl, a Víctor y a Ramón para que después nos puedan comentar sobre ello, ¿no? Bueno, te dejo con las preguntas. Sí, eso yo. A ver, con respecto a, bueno, esta última que estaba pensando ahorita. Cuando hablamos de política, hablando de Hannah Arendt específicamente, la acción política no es solamente elegir un candidato, no tiene que ver solamente con deliberación política, no tiene que ver con elecciones, etc. O sea, no es solamente eso. La acción política aborda muchísimo más. De hecho, podemos decir que, claro, nosotros, seres humanos, de hecho, casi muchos ámbitos de nuestra vida son políticas, ¿no? O sea, lo que tiene que ver en sí con las relaciones humanas, en contacto, la pluralidad, el contacto con otras personas, ¿no? Decisiones comunitarias, no sé, barriales, bueno, muchísimas cosas más. De hecho, Hannah Arendt, cuando habla de acción, específicamente hablando de acción, yo no sé si lo han visto ya en otros webinars, pero ella habla más bien como de yo dije un poquito, es como de los procesos que iniciamos en conjunto con otros, ¿no? Eso es bueno, podemos considerar eso acción política, ¿no? Los procesos que iniciamos en conjuntos con otros. El juicio crítico del que hemos hablado también, eso también es acción, es emitir entonces, lo político, la acción política como tal, no solamente aborda las elecciones, qué sé yo, para presidente o cómo eso es una participación, sí, específica, política, pero las acciones políticas van mucho más allá, pues, ¿no? Abordan mucho más en nuestras esferas humanas y convivencia social también, en lo que es la convivencia social con otros y otras, pues, ¿no? Entonces, la política va más allá en este sentido, ¿no? Va más allá, entonces entenderlo como, primero, como una acción conjunta, una acción social, ¿no? El ser humano no es solamente individual, siempre es la base y el fundamento del trabajo colaborativo, el trabajo que también hay en educación. No se habla mucho del trabajo colaborativo, el trabajo en conjunto, la socialización, ¿no? Desde la escuela, ¿no? Del trabajo colegiado que le decimos con los maestros, el trabajo en los equipos, la organización que hace el docente con sus estudiantes, la respuesta que hay en conjunto de todos los estudiantes ante las diversas actividades que propone un maestro o lo que se presenta en el aula. Y también verlo desde el punto del juicio crítico, ¿no? Y la autonomía del discernimiento, del cual estábamos hablando en el primer webinar, ¿no? Esa capacidad de poder discernir frente a diversas situaciones que suceden, ¿no? Y es un ejercicio constante, ¿no? Constante y diario hacer ese discernimiento y también el poder discernir parte, pues, de este ejercicio del juicio crítico, porque hay que elegir con mucho pensamiento, mucho criterio, hay que saber las consecuencias, ¿no?
Y eso se refleja en todo el momento, en todo el actuar, en todo momento, ¿no? Entonces, son preguntas, son momentos que de repente no los reflexionamos porque estamos siempre de manera constante yendo de aquí la vida loca de la ciudad, pero cuando ya nos sentamos a hacer un poco de reflexión, justamente vemos que todas nuestras decisiones responden, ¿no? A nuestra manera de dar, de enfrentar, ¿no? De acuerdo a nuestra política de respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? A discernir y a elegir o con un juicio crítico, ¿no? Entonces, Sí. bueno. Sí, Yo quisiera, Víctor. quisiera complementar y aprovechar también porque ya nos está dando la Ujú. hora para despedirme y despedirnos. Bueno, primero decir, bueno, que después que Patricia, gracias a Raúl también, Patricia se acaba de declarar, creo, Raúl, como una arentiana de Polendas, porque ¿qué es lo político para Arendt? Exactamente lo primero que dijo Patricia. Lo político, no el Estado, no los partidos políticos, lo político en nuestra vida está en la capacidad de actuar juntos. Y eso se dice fácil, pero eso quiere decir que en nuestras instituciones educativas, lo político, la formación ciudadana, no se reduce ni debe tener como centro elegir a los representantes estudiantiles. Es importante, pero no es el centro. Que cumplan una serie de tareas, incluso si son tareas de acción social, de solidaridad con otros, y que son exitosas, eso no es lo más importante para Arendt, ¿no? Lo importante para que puedan actuar juntos, no solamente obedecer, no solamente hacer algo que es útil y que puedo medir en términos de efectividad y de eficiencia, es que brote del diálogo entre ellos y entre ellas. Y eso significa un diálogo donde aparezcan en su particularidad, su opinión, mi manera de hablar castellano, el distrito de donde vengo, de dónde son mis papás, mis inquietudes, mis temores. O sea, no que hablen nuestro mismo lenguaje, ¿no? Ni que hablen todos ellos, todas ellas el mismo lenguaje, sino que hablen cada uno y cada una desde donde opinan, desde donde juzgan. Eso es a lo que llama Arendt la pluralidad. Que lo político es el espacio donde nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, pueden ser ellos desde su particularidad, pero hablando con otros y en la medida que les capacite para hablar. Y esto tiene que ver efectivamente con lo que hemos visto en los webinars anteriores. Voy a decir algo un poquito, pero solo un poquito exagerado. Diría Hannah Arendt, ¿no? ¿Quieren un ejemplo de una actividad educativa eficiente? El nazismo. Eran tremendamente eficientes, cumplían sus planes estratégicos. Y el que no, hay que ver la sanción que le ponían y cómo los ponían al... Pero qué cosa no había ahí en esos chicos que estudiaban, que obedecían, que hacían cosas, que levantaron la economía. Lo que decíamos, ¿no? Alguien que es funcional a un mecanismo del cual no nos podemos preguntar nada. Lo que faltaba ahí era la capacidad de hablar, ¿no? Juicio crítico. Y hablar es juzgar, y mi juicio, que no tiene que coincidir con el de los otras, ni siquiera con el del profesor, el primer webinar, pero donde soy capaz de sustentar lo que digo, porque desarrollo la capacidad crítica, ¿qué cosa es? Ponerme en los zapatos del otro y de la otra. Las humanidades, las artes, pero también las ciencias, cuando les enseñamos bien la matemática, es eso, es criticar mi preconcepción, ¿para qué? Para enriquecerla y porque me gusta. Y porque el experimento que hago, digo, pucha, qué interesante, no se me había ocurrido. Y eso nos puede ayudar a formar, cultivar esa capacidad de admirarme, de emocionarme, de interesarme, de compartir con otro. Esto de lo que nos ha hablado Raúl, es lo que nos puede animar a mostrarnos como somos, a opinar. Eso es lo político, eso es, creo, la idea que nosotros, bueno, los estudiantes han querido plantear desde estos diferentes autores. Y termino diciendo que creo que esa es también la idea de estos webinars, ¿no? Poder, esta gente de filosofía que lee sus cosas y hablan entre ellos y hablan de educación, pues que se atrevan a ponerlo aquí con nervios, de repente mandándonos, exagerando algunas cosas, pero ¿con qué ánimo? Es esto del juzgar, no es condenar. Es decir, es así como lo vemos. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque si no lo expresamos, si no lo compartimos, no podemos aprender, no nos pueden corregir. Entonces, nuevamente quisiera agradecer de parte de la carrera de filosofía, yo como docente, Ramón también seguro dirá algo, pero yo quisiera agradecerles muchísimo este espacio político en el mejor sentido de la palabra, para que en nuestro país no estemos cada uno, cada una
en su espacio, en su institución cerrados y hablando de los otros, sino que nos podamos encontrar, ¿no? Personalmente ha sido una linda experiencia y me quedo con muchas ganas de repetirla y nuevamente le agradezco a las autoridades de la UGEL número 3 y a todos, a todas quienes han asistido. Y muchas gracias, Raúl, y en tu persona, la de todos los estudiantes que en su tiempo de vacaciones pues se han entusiasmado con este proyecto, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Víctor, gracias, Raúl, y gracias, Ramón, gracias a la Universidad Ruiz de Montoya por estar en este espacio colaborativo con nosotros, hacer de este momento de reflexión de la práctica pedagógica. Y bueno, nada, quería despedirme de esta serie de webinars. No sé si Ramón quisieras decir algo final y con esto cerrar la transmisión del día de hoy. Gracias, Patricia. Dos cosas breves. La primera, también agradecer a Raúl por la brillante exposición que ha promovido una reflexión tan rica como la de hoy y que además nos deja con más ganas de este tipo de experiencias, ¿no? Agradecer a Raúl entonces también, bueno, y a través de él, por supuesto, todos los compañeros. Agradecer a Víctor Casalo, docente del curso, que ha venido coordinando con los estudiantes, con los que han presentado sus exposiciones, pero también con el grupo en general, para hacer las presentaciones respectivas. Agradecer también a Gebre por darnos la oportunidad, por supuesto, de este espacio, pero también por el vínculo que estamos construyendo. Y una cosa última, Patricia, y a través de ti, a todos los docentes que nos están escuchando, que nos van a escuchar. Este vínculo nos ha permitido hasta ahora realizar una serie de actividades, una de ellas los webinars que hemos visto ahora, pero también nos permite pensar nuevas cosas para el futuro. Yo los invito a los docentes y a Gebre también que podamos pensar qué otras actividades podemos hacer en los semestres siguientes. Algunas ya estamos pensando, pero los docentes también están invitados para pensar y pasar a ustedes las recomendaciones y los trabajos que podríamos hacer en el futuro entre Gebre y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Ramón. Y bueno, hacer este ejercicio de juicio crítico para poder comentar y decir qué cosa es lo que buscamos, ¿no?, en esta colaboración. Agradecemos a todos por su presencia, gracias por su asistencia y nos vemos en otra serie de webinars muy pronto. Hasta luego y muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós.